¿Por qué les perdona la vida a los, sobre todo al cuerpo expedicionario en Dunkerque, siendo que el mismo, ¿quién fue el que le dijo, el especialista en temas aeronáuticos, le dijo: yo en 5 minutos los destrozo a los británicos que están en las playas de allí francesas? ¿Por qué le perdona la vida? Yo he leído mucho sobre Dunkerque, ahora Goering, precisamente no Goering, perdón, era Goering. ¿Sí? Ah, y sí, yo he leído mucho sobre Dunkerque, se ha publicado ahora un libro muy bueno, Dunkerque, de la editorial Salamina, y hay mucha leyenda con respecto a eso. Es muy tentador decir que Hitler le perdonó la vida y tal y cual, Sí, sí. pero es que es un tema muy complicado, es un tema muy complicado. En primer lugar, los alemanes atacan a Francia, ¿vale? Siguiendo el plan de Manstein, plan Ujú. amarillo, entrando por las Ardenas con todas las divisiones Panzer, la cortan y atraviesan a toda velocidad. Y sí que es cierto, y esto está registrado, que Hitler está continuamente dando orden de parar la ofensiva, porque están acojonados, o sea, no se esperan el éxito, no se lo esperan, no se esperan que pudieran avanzar tan rápido. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenían miedo los alemanes? Los alemanes tienen miedo de que toda la cuña blindada alemana avance dirección a la costa. Se había despegado de las divisiones de infantería que no podían seguir el ritmo, y el miedo era que toda esa cuña blindada se quede embolsada debido a un ataque que hacen los franceses en su retaguardia, ¿no? Por la retaguardia de esa cuña blindada y por esa zona a la que todavía no ha llegado la infantería, y con todas esas divisiones embolsadas, los Panzers no sirven para nada porque se quedan gasolina, porque pierden el contacto, no tienen nada, es inservible, y con eso vamos otra vez a una guerra estática como la de la Primera Guerra Verdun, Mundial. Ese Verdun, era el claro. miedo de Hitler continuamente, por eso está dando órdenes de hay que parar, llevar cuidado, ralentizar la marcha, a Rundstedt completamente, que era el comandante del grupo de ejércitos A, que se cuela por las Ardenas. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie le hace caso. En ese momento no tenía mucho poder aún todavía dentro del ejército, no va a tener ese poder absoluto cuanto menos que va a tener después a partir de lo de Moscú, y todo el mundo ignora su orden y nadie le hace caso y tal. Entonces, una vez que se embolsa a los ingleses en Dunkerque, Goering dice: no te preocupes, tal, lo hacemos con la Luftwaffe, pero ¿qué es lo que pasó? Que se había avanzado tan rápido, que a la Luftwaffe no le había dado tiempo de colocar aeródromos más cerca, ¿vale? Y realmente la cobertura aérea de la Luftwaffe a Dunkerque era mínima. Prácticamente llegaban, pero nada más llegar, operaban un par de minutos y se tenían que retirar. Por lo cual, y eso era una cosa que Goering no había tenido en cuenta ni nada. Por lo cual, ya no es tanto que Hitler era cosa hecha, dice, no, no, tal, es que tampoco fue posible. Luego también hubo mal tiempo. Es Cuando cierto. dura lo de Dunkerque y tal, hay mal tiempo en esa semana que también impide a la aviación actuar con rapidez. Entonces, digamos que ahí se juntan una serie de elementos en los que, pues bueno, ya sea por arrogancia de Goering, ya sea porque la Luftwaffe tampoco podía por tiempo ni por espacio, y ya sea también porque los alemanes no esperaban, y esto era así, porque los alemanes no se lo esperaban, que más de 300.000 soldados pudiesen ser evacuados tan rápido, y al final pasó lo que pasó. Pero yo creo que más que una cosa intencionada fue una acumulación de errores, ¿eh? En mi opinión. Yo desde luego, si hubiera sido del alto mando alemán y estoy pensando en la rendición de los ingleses, yo lo primero que pienso es en capturarlo, porque la mejor baza para provocar la rendición es capturarlo, no dejando escapar, porque si lo dejas escapar, demuestra debilidad, y eso es lo que Claro. demostraron los alemanes, debilidad. Pero insisto, es una opinión y una reflexión a la que llego yo. Si Hitler o no en su pensamiento interno lo hizo a cosa hecha, desde luego que no, yo no lo hubiera hecho. Y los datos que yo tengo me indican que fue una acumulación de errores, pero bueno. Para aclararle a las personas, es que en ese momento, cuando Hitler entra en Francia, se encuentra con el cuerpo expedicionario británico. Está la película que se hizo hace poco, el cuerpo expedicionario británico, ahí, abandonados en una playa, tú dices, 300.000 personas, y desde Londres movilizan hasta barcos veleros particulares para ir a buscar a los soldados. Una cosa y que se le van 300.000 soldados enemigos que se van a Inglaterra, que después van a volver a atacar, obviamente, o van a hacer la resistencia y demás. Pero llama mucho la atención. Y ahí entro en un tema, querido Sergio, que es también desconocido por las personas, y es que Hitler
era admirador de Gran Bretaña, era Mm, casi que pro británico y no se esperaba que Gran Bretaña lo fuera a enfrentar mm. como lo hizo, y siendo que fue el único país finalmente que se opuso firmemente a Hitler, Gran Ujú. Bretaña, y no se esperaba esa resistencia. Es más, él creo que le escribió 19 cartas al gobierno británico diciéndole que no quería la guerra con ellos. Sí, no, no, le envió ofertas de paz, efectivamente. De paz. No, a ver, el tema es el siguiente. Polonia había firmado un acuerdo de asistencia mutua en caso de que los alemanes le atacasen. Y Francia y Gran Bretaña se habían comprometido a intervenir. Los alemanes atacan Polonia con la ayuda de la Unión Soviética y pensando que como cuentan con la ayuda de los soviéticos, ni Francia ni Gran Bretaña se van a atrever a declararle la guerra a Alemania y a la Unión Soviética, que es lo que tendrían que haber hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que los ingleses y los franceses dicen no, utilizando, ¿no?, la diplomática y enredándolo todo, dicen no, pero es que nosotros hemos firmado un acuerdo con Polonia para defenderla de un agresor europeo. Y los soviéticos y los rusos son asiáticos, porque como están más en Asia que en Europa, son asiáticos. Por lo tanto, nuestro compromiso es solo y nuestra guerra solo contra Alemania, contra los soviéticos no. Obviamente lo hicieron así porque no querían echarse a Stalin como enemigo y al final sabían que ambos países iban a terminar chocando y no les iban a dar un enemigo común, como hubieran sido esos dos. Entonces, efectivamente, el 3 de septiembre, Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania y, Del claro, 39, ¿no? del 39. Y Hitler dice que miró a Ribbentrop y le dijo: "Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Tal, esto no nos lo esperábamos. ¿Cómo esta gente que son, vamos, que no han hecho nada de aquí para atrás, que son unos peleles y tal y cual, se atreven ahora a declararnos la guerra si estamos aliados con los soviéticos?". Precisamente por eso, porque solo se declaró la guerra a Alemania y no a los soviéticos. Pero sí, Y, fue así. y el ingreso entonces de Estados Unidos fue el Ah, que... No, a eso me refería. El gran enemigo que tenía Hitler en su cabeza sí, 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 perdón. era los Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 no, no, En perdona, es perspectiva, que digamos. se me ha olvidado responderte. No, no, Claro, claro. entonces Hitler le manda un montón de cartas a Churchill ofreciéndole la paz, porque realmente, a Hitler le daba igual Gran Bretaña, o sea, no la quería para nada. Gran Bretaña tenía un imperio colonial inmenso, una potencia naval, tal, iba a lo suyo y Hitler simplemente quería, pues, que los ingleses siguiesen yendo a lo suyo como aliado o como neutral, mientras Hitler en Europa, pues bueno, pues hacía su imperio, y se aseguraba su colonia en el este. Entonces, no tenía ningún tipo de enemistad natural ni de absolutamente nada con Gran Bretaña y por eso le propone continuamente, ofertas de paz. Hacía ver también que, bueno, que eran hermanos, ¿no? Que al final racialmente y tal, que comparten la misma sangre y, bueno, pues una serie de motivaciones. Pero sí, o sea, no, Gran Bretaña no entraba en su objetivo. Luego Estados Unidos, obviamente, pues Perdona, di no sí. entraba porque los ingleses no querían una potencia en el continente, ¿no? No querían a alguien que les hiciera sombra, en este caso Alemania. Claro, claro, pero eso por parte de los ingleses. Claro, Yo me estoy refiriendo a por parte de los alemanes. O sea, los claro. alemanes no tenían ningún objetivo en Gran Bretaña. No, no, Nunca lo tuvieron. Su objetivo estaba hacia el este. hacia el Oye, que este. con el tiempo, yo qué sé, ¿sabes? Tú imagínate que con el tiempo los alemanes toman la Unión Soviética, pero esto ya es especular, ¿no? Sí, claro. Y dicen: "Pues oye, ¿por qué no nos hacemos ahora con el Imperio Británico?". Pues hubiera podido pasar, ¿por qué no? Pero yo Sí, te digo, en el momento actual del 39, no entraba en sus planes, claro. Gran Bretaña. Pero sí entraba en los planes de Gran Bretaña que Alemania no se sobredimensionara en potencia, en capacidades. Sí, Este, hombre, sí, pero claro, pero por un tema también de pura supervivencia, de decir: "Bueno, vamos claro, a ver, como esta gente se haga tan fuerte, al final nos van a barrer". Entonces, de alguna exacto. manera, Algo lo que pasa actual. claro. Claro, claro, pero yo es que ya te digo, yo por más que tema porque aquí a mí es que la ideología, ya digo, me sobran en muchas partes porque intento verlo el sentido común. Es decir, intento no pensar: "No, hizo esto porque la ideología le marcaba eso". No, 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 actuó con sentido común y utilizó como excusa la ideología o la lo Exacto. que sea. Yo intento pensar así, ¿eh? Ya digo Sí, que algunas veces acertaré y otras veces estaré equivocado.
pero yo lo veo simple y llanamente pues, como un motivo de supervivencia. Es decir, bueno, está claro que si Alemania se hace muy fuerte, al final llegará un punto en el que nos barra. Por eso tenemos que Exacto. resistir, tenemos que mantener nuestro imperio, tal, tenemos que mantener nuestra hegemonía en el mundo. Y al final Alemania no deja de ser un competidor por esa hegemonía que tenían los ingleses. Que es que hoy, ya te digo, es que es un error que cometemos siempre y es analizar la historia de hace 100 años, 200, 300, lo que sea, con los ojos actuales. Es que en Exactamente. aquella época los ingleses, ¿a cuánta gente se cargaron en la India? Ellos Claro, tenían una ley en la India de que cualquier indio que tejiese su ropa por sí mismo era pena de muerte por tejer su ropa. Eso estamos hablando de los ingleses, claro. no hace mucho tiempo. Tenían que Por eso traer las telas, tenían que venir de claro, Inglaterra. tienen que ir de Gran Bretaña para hacer ellos su negocio. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si es que, los ingleses sé que son los ingleses, sé que una potencia que, fíjate, que todo Sí, eso se camufla. Por eso hoy en día los ingleses no los pueden ni ver en la India ni en muchos claro, sitios. Yo, mira, claro. yo te voy a contar una curiosidad, porque yo he estado muchas veces en Egipto y me gusta hablar con los guías de allí y tal, ¿no? Y yo les pregunto, les digo, claro, les digo: "Oye, una pregunta, en la Segunda Guerra Mundial, ¿vosotros vais con los ingleses o vais con los alemanes?". ¿Cuál te crees que es su respuesta? Ell ¿eh? Una cosa que uno: "No, pero ¿cómo dice que no, no, que vas con los alemanes?". Se puede decir de broma y tal, pero Y pero sí, no, y ellos: "No, no, nosotros vamos con los alemanes". sí, claro. Y te lo dicen así, abiertamente: "No, a nosotros quien nos ha hecho daño son los ingleses", tal. Exactamente. Sí, en el caso de Inglaterra decía esto de la potencia de Alemania, de la sospecha de Alemania, porque fue también quizás las causas de la Primera Guerra Mundial. Cuando Alemania hace la reconversión allá por el 1905 de toda su flota, del carbón, la pasa del carbón al petróleo, sus barcos, la búsqueda del petróleo en Irak, en Mosul, ¿cómo se llamaba? La línea férrea, la Bundesbahn, no me acuerdo cómo se llamaba, una línea férrea que iba desde Hamburgo a Mosul a buscar petróleo. Todo eso despertó en los ingleses muchísima sospecha. Uy, aquí se nos está creando otro competidor, mejor lo arruinamos. Y ahí empiezan otras cosas en el medio. Pero los ingleses siempre, como tú lo decías, jugando a la división, dividir y enfrentar a los amigos para a partir de ahí poder reinar, ¿no?